Sí, perfectamente. Te escuchamos también bastante bien, así que esperemos unos 2 minutitos para partir, que falta que lleguen algunos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no? Oye, No veo. ya está firmando doctor ya. Frank dice que está firmando doctor. Ah, sí, puede ser. Merecido se lo tiene, ¿no? Tenía que pasar en algún. El camino terminó su doctorado hace. No tenemos que el certificado. Recién terminó su programa. Terminó su doctorado hace un par de semanas. Así que ya está firmando ya. ¿Verdad, no? Escritor técnico. ¿Estamos bien con los computadores? Sí, parece que sí, cierto. Estamos todos. Todos los que están acá estamos con Ubuntu, con internet. No, estoy esperando que acá no hay Ubuntu. Acá hay uno. Ahí. ¿Cómo que no hay Ubuntu ahí? Sí hay, pero no sé. Reinicia y pon F12. Es que va automático. F12. F12. Varias veces. Apenas prenda. Hay que empezar a decretar F12. Porque automático me sale Windows. Ah. Por eso que instalar un rápido, se demora. F12. Entonces se hace muy fuerte camino para todos. Ponme, bájame el volumen. No, ¿de qué? No se pregunta cuál es el proceso para mí para salir. Justo me he comprado esta máquina para. Porque aquí te viene como. Ahí está, Ubuntu. Ajá, gracias. Ahí sí. ¿Estamos todos entonces con Ubuntu, con internet? A ver, habla Camilo, por favor. Aló. Como tres. Trajeron el micrófono. Así que hablando. Pero se escucha bien, ¿cierto? Vamos a ver cuándo partamos. Ya. Ya. No sé si el resto no va a venir o. Ya está bien. Ya. Apaga la luz, por favor. Yo lo traigo para eso. En informática. ¿Cuál es la Informática. Informática con mayúscula la primera. Informática guión 2020. ¿Entraste? Ya está. Bueno. Ya, vamos Ya, a todos los que llegaron ahora, por favor, verifiquen que tengan el Ubuntu con conexión a internet ya. faltaban, así que vamos a hacer. Va a tomar una foto Frank para el recuerdo. Sí, lo de Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, es para mí, digamos, un gran placer presentarles desde la distancia a Camilo Berríos Pastén, al doctor Camilo Berríos Pastén. Como les mencionaba en la primera clase, Camilo es mi primer estudiante de doctorado que se graduó y lo hizo hace un par de semanas.
Y bueno, la verdad es que Camilo ha estado trabajando conmigo desde que yo llegué al laboratorio, por ahí por el 2013 más o menos. Y él fue también mi primer estudiante de pregrado. Entonces, desde el pregrado se ha quedado en el laboratorio, así que lleva 10 años trabajando con nosotros. Y en todo ese tiempo Camilo se ha dedicado, digamos, a desarrollar la bioinformática y es quien mantiene nuestros servidores y bueno, hace gran parte del trabajo informático que hacemos como grupo, digamos, o está participando de eso. Así que Camilo tiene mucha experiencia, además le gusta mucho el trabajo en Linux, sabe bastante de programación también. Como parte de su tesis de doctorado, Camilo de hecho desarrolló un programa en Python para buscar las genómicas del patógeno bacteriano, que anda bastante bien, así que esperamos poder sacar una buena publicación a partir de eso, en eso está ahora. Así que nada, quisimos que Camilo estuviera presente, aunque sea desde la distancia, porque él es realmente el principal experto en el trabajo directamente con la máquina, digamos. Así que es la mejor persona que les puede enseñar todo esto. Así que Camilo, muchas gracias por supuesto por participar. Además Camilo está participando en un curso de microscopía electrónica que tenemos ahí en la facultad como encargado y ayudante. Así que está como tratando de cubrir ambos flancos, así que por lo tanto igual le agradezco mucho esa disposición. Así que Camilo, bueno, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, desearles a todos y todas una excelente tarde. Lamentablemente no les veo, así que voy a pedir a los profesores que me ayuden con la situación ambiente en la sala. Tal vez se Porque, por ejemplo, normalmente partiría preguntando si han tenido o no experiencia trabajando en línea de remoto, en sus cursos más iniciales de pronto. No, él sí puede hablar de repente, un poco más pausado. Si han podido conversar algo de eso durante las sesiones anteriores del curso, Andrés o Francisco. Camilo, mira, lo que pasa es que el sistema de audio que tenemos acá lamentablemente no es el mejor. Entonces se escucha, pero te vamos a tener que pedir que hables despacito. Porque además tú sabes que los chilenos hablamos bastante. Por favor. Y claro, aquí la consulta es, y me parece la respuesta es que no tiene mucha experiencia en el trabajo en línea de comando, ¿no? De hecho, el curso de R que yo te había comentado viene después de este, no antes, así que tampoco hay necesariamente esa experiencia. ¿Ya? Así que la verdad que vamos a partir más o menos de cero, así que la idea es partir desde las bases. Súper. Entonces intentaré hablar más lento y si de pronto me emociono, me detienen. Ya, entonces, voy a comentar al principio por qué es necesario aprender Linux cuando se trabaja en genómica, en metagenómica y en general en informática, incluso la bioinformática estructural. Es necesario aprender lo básico de Linux para estar al día con la tecnología. Pero por supuesto voy a tratar algunas de esas definiciones antes de entrar de lleno a el trabajo en la línea de comando, que es lo que queremos realizar en la sesión. Entonces, ¿por qué es necesario aprender Linux? Que vamos a ver en un momento de qué se trata finalmente. Desde que la AT&T diseñó Unix, que es un sistema operativo propiamente tal. De hecho, el sistema operativo de Mac deriva de Unix. Es un sistema operativo que requiere el pago de una licencia para poder usar. Lo queremos simplificar. Tiene muchas ventajas. Los sistemas basados en Unix son sistemas que, por ejemplo, son multiusuarios. Múltiples usuarios pueden utilizar una misma máquina y son multiprocesos. Una máquina, mientras la CPU, mientras la RAM lo permita, puede resolver distintas operaciones, distintos cómputos. Entonces, a inicios de los años 80, el proyecto GNU lo que busca es desarrollar sistemas operativos que cumplan con ser similares a Linux, pero que están diseñados bajo la filosofía del software libre. Es decir, que los usuarios tengan pleno
control, pueden revisar todo el código, pueden modificar el código y eventualmente la mayoría de estos programas son además gratis. Claro, son gratis. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una máquina, tenemos por un lado lo que es el hardware, que es la máquina propiamente tal, ¿cierto? Nuestro ordenador, la CPU, la RAM, los discos, esa parte física del computador. Y el sistema operativo es la interfaz entre nosotros como usuarios y el hardware propiamente tal. GNU, como sistema operativo, tiene los programas, las órdenes que eventualmente podemos, que eventualmente tienen que llegar a la máquina propiamente tal para que se haga el cómputo y se resuelvan las tareas. En GNU encontramos, por ejemplo, los programas asociados a análisis de imágenes o procesamiento de texto, como lo haríamos con cualquier sistema si ustedes ya son usuarios de Windows, por ejemplo. ¿Ya? GNU, por un lado, es el software, pero a esto le faltaba el kernel, que es el núcleo, que termina de completar esto, que fue desarrollado, en el caso de Linux, desarrollado por Linux Torvalds a inicios de la década de 90, en 1991. Por eso hablamos de los sistemas operativos basados en GNU Linux. Por un lado, los programas con los que interactuamos, y por otro lado, el kernel, que es el que media, que comunica nuestras instrucciones con la máquina resuelve el procesamiento y a través del kernel además nos devuelve ese resultado. De eso hablamos cuando hablamos de Linux, de los sistemas operativos basados en Linux, en GNU. ¿Por qué es el favorito del trabajo en bioinformática? Si siguen las últimas publicaciones, las últimas herramientas que se desarrollan en bioinformática, la gran mayoría es publicada directamente compatible con sistemas operativos basados en GNU Linux. Por un lado, porque, como les comentaba, estos sistemas operativos son, en su inicio, en su etapa inicial de desarrollo, por diseño, multiusuario y multitarea. Múltiples usuarios pueden conectarse a la misma máquina y la máquina puede resolver múltiples tareas. Si lo están pensando directamente, por ejemplo, desde su laptop, desde su computador personal, no tiene mucho sentido que sea multiusuario. Pero tienen que pensarlo a nivel de los servidores. Las unidades de alta capacidad de cómputo, los servidores centrales, los clusters de computadores, tienen que poder mediar la conexión de múltiples usuarios y resolver múltiples tareas. Y por eso GNU Linux es el favorito de este tipo de servidores. Por otro lado, por la manera en que está escrito el sistema operativo, son seguros por naturaleza, no existen programas que puedan ejecutarse fuera del control del usuario y el superusuario de la máquina. De momento entonces no existen virus para este tipo de sistemas. Por supuesto existen malware, programas que eventualmente le hacen mal al computador, pero requieren que el usuario lo ejecute. Entonces si el usuario de pronto toma una mala decisión, podría hacerle daño a una máquina con Linux, pero eso ocurre muy buenas veces. Los virus como existen en los ambientes de Windows, que de pronto se contaminan las unidades extraíbles, ¿cierto? Los discos extraíbles, ese tipo de situaciones, se necesitan máquinas contaminadas, no existen Linux. Además, como el código es abierto y uno puede modificar el sistema, es ideal para la programación. Para el desarrollo de programas, para el testeo de programas, Linux es mucho más cómodo de trabajar que si lo hiciéramos directamente en Windows. Y entre otras características que tiene este
distintas comunidades han desarrollado distintos sabores de sistemas operativos. Todos están basados en algo que es común, que es el kernel de Linux, pero van cambiando la manera en que vemos los programas, las combinaciones de programas que tienen. El de uso general probablemente sea Ubuntu, de hecho es el que utilizamos en los servidores de los laboratorios. La mayoría de los programas de informática son compatibles con Ubuntu. Ubuntu deriva de Debian, que es otro sabor de Linux que es muy común, pero sí hay múltiples sabores de Linux. Por ejemplo, en Chile, en Santiago, es muy común que las farmacias o los supermercados utilicen OpenSUSE para las cajas donde se registran los pagos. También no están aquí en la diapositiva, pero hay sistemas operativos basados en Linux que están optimizados para algunos juegos, por ejemplo, o para el desarrollo de plataformas de contenido multimedia. Y como dato, porque es importante aprender a utilizar este tipo de sistema operativo, en la encuesta anual de los 500 supercomputadores del mundo, el registro de estos 500 supercomputadores más potentes del mundo, se lleva a cabo la encuesta sobre qué sistema operativo utilizan estos 500 supercomputadores. Y ya más de una década que en la encuesta el 100% de los supercomputadores utiliza sistemas operativos basados en Linux. Entonces, no solo tratar de desarrollar, tratar de utilizar herramientas de vanguardia en bioinformática, sino que también utilizar los recursos computacionales de alta capacidad coinciden en el uso de Linux. No sé si hasta este punto existe alguna pregunta. Podemos tomar un momento de discutir. Está todo claro hasta ahora. Sí. Ya. Ahora sí, vamos de lleno a la línea de comandos. La línea de comandos es, eventualmente, si están ejecutando como sistema operativo Ubuntu, es un programita, es una ventana que se abre y nos da acceso a la línea de comandos. Ya que generalmente tiene una apariencia similar a la que están viendo en la diapositiva. Línea de comandos que tiene distintos nombres, también seguramente en castellano lo escucharán como la consola o la terminal. En la línea de comandos lo que haremos será pedir instrucciones para que el sistema la resuelva. Esa es la idea. Porque para que no sean usuarios de Windows, por ejemplo, para abrir un programa, para interactuar con un programa, estamos acostumbrados a utilizar los doble clic, por ejemplo, las ventanas, los menús emergentes en la pantalla. Pero eso tiene una desventaja, y es que para que todo eso exista hay que desarrollar la interfaz gráfica. Hay que escribir el código de lo que implica una caja, de lo que resuelve el clic, lo que hace el clic. Entonces eso toma eventualmente mucho tiempo. Dar instrucciones que pueden ser muy sencillas como, no sé, necesitamos buscar una línea, necesitamos ejecutar un programa, necesitamos hacer un análisis. La línea ¿Camilo? Está muteado. Camilo, me esperamos un poquito que estamos tratando de cambiar el parlante. Por favor, un segundo.
¿Puedes hablar ahora, Camilo, por favor? ¿Puedes hablar ahora? Sí, por supuesto, ¿me escuchan? ¿Mejor? ¿Mejor? Ya. Igual que no Espero hables que muy señale rápido. mi conmigo. Igual que no hables muy rápido. Sí, Que no hables muy rápido. ya, sí, dicen que se escucha perfecto, pero que por favor no hablen muy rápido. Podemos aprovechar este momento para que busquen en sus ordenadores la terminal. Dependiendo de la configuración, algunas veces encontrarán el acceso directo con un icono o tendrán que buscarlo entre las aplicaciones. Andrés y Francisco nos ayudan a provocar que todos. ¿Vamos ok? Sí. Listo, estamos ok. Súper. Ya. Pueden ver entonces que la terminal tiene esta apariencia. Aparece el nombre del usuario y el nombre de la máquina. Eso debería aparecer en la terminal. ¿Es así? Sí, ¿todos se pueden encontrar? Sí. Ya, muchas gracias. Ya, eso que aparece antes de escribir cualquier instrucción es lo que conocemos como el prompt de la terminal. Eventualmente se puede modificar, eventualmente se puede simplificar. Si me confirman que aparece un recurrillo, este símbolo de... Sí, lo vemos. ¿Sí? Y lo ven ellos también en el sitio. Ya. Ese símbolo, lo voy a explicar más adelante, pero significa que estamos en nuestra home, que es la carpeta por defecto. Entonces ya está el equipo, ya estamos en la carpeta principal, si lo quieren pensar así, disponible para comenzar a resolver instrucciones. Como les decía, la línea de comando funciona como una interfaz entre nosotros, usuarios, y la máquina propiamente tal a través del sistema operativo. Entonces con el teclado nosotros vamos a escribir y pedir que se ejecute una operación en la línea de comandos. El sistema operativo resolverá su instrucción y resolverá, nos dará el resultado a través del monitor. Entonces, si se fijan, no utilizaremos la interfaz gráfica más allá del teclado y el monitor. Entonces, podemos hacer algunas preguntas iniciales al servidor, a la máquina. Me voy a cambiar de pantalla para mostrarles mi terminal, así voy a correr algunos primeros programas. ¿Pueden ver mi terminal? Sí. Sí, Camilo, la vemos. Entonces, algo que es muy útil es preguntarle al servidor, a la máquina, quién está conectado a la máquina. Y para eso utilizamos el comando WHO. Esa es la instrucción, ese es el programa que se va a ejecutar, y cuando presione Enter, el sistema intentará resolverlo. Y en este caso, este programa devuelve al monitor el nombre de las personas que están conectadas a la máquina. En este caso, solo estoy yo a través del primer puerto disponible y mi conexión comenzó a eso de las 5:30, que es la información que pueden ver en la pantalla. ¿Logran ver eso? A veces podemos jugar quiénes somos. La máquina del teléfono. Entonces, ¿sí? Aquí lograron ejecutar el programa. Si puedes aumentar un poquito el tamaño de la fuente de la terminal para que lo podamos ver más fácilmente. Por supuesto. Eso. Maravilloso. Como les decía, le pregunté quién está conectado y le puedo preguntar también quién soy
soy yo, como demás, para confirmar, en este caso, mi nombre de usuario. Y puedo también chequear, revisar en qué carpeta estoy en este momento con la instrucción TWD de Big Working Directory. ¿Le ejecutamos? Y en este caso mi carpeta es dentro de Home, hay una carpeta que se llama Camilo y estoy en esa carpeta en particular. Ya entraremos en el detalle de cómo se explora la carpeta, pero me interesa que vean esta lógica de escribimos el nombre de un programa, lo ejecutamos, el sistema operativo resuelve la operación y nos devuelve la respuesta a la pantalla. Y volví a la diapositiva. ¿Ya? Ahora sí. El sistema de archivos es los sistemas operativos basados en Linux, corresponden a un solo árbol. Y es un solo árbol y por tanto tiene una única raíz. ¿Ya? El sistema de archivos parte de la raíz y la raíz es representada por un slash. Ese primer slash es la raíz y a partir de esta raíz comenzaremos a explorar el árbol. Por ejemplo, desde la raíz nosotros recién estábamos ubicados de la raíz en Home y luego en Home en mi casa había una carpeta que se llamaba Camilo, en este caso Soledad. Esa es mi carpeta Home. Allí ven mis archivos. Y eventualmente a partir de esa carpeta puede colgar otra carpeta con otra información y dentro de esa carpeta más información. Es interesante esta idea de que el sistema de archivos corresponda a un único árbol, porque para aquellos que sean usuarios de Windows estamos acostumbrados a, cuando se conecta a un disco extraíble, por ejemplo, nuestro sistema operativo está instalado en el disco C, pero luego los pendrives, los discos extraíbles se conectan en la letra E, en la letra F. Cada una de esas letras implica un árbol distinto. En el caso de Linux, cuando conectamos un disco extraíble, ese disco extraíble se hace parte del árbol. Generalmente, ese tipo de discos, los que van y vienen, los que se conectan y desconectan de la máquina, tienen carpetas en la carpeta media. Una ventaja de que todo sea parte del mismo árbol es que el sistema puede controlar, muy bien controlado todo lo que ocurre dentro del sistema. Y algo que no revisaremos por extensión, pero se lo puedo mencionar, es que además que todo esté regulado, que todo esté controlado en el mismo árbol, permite organizar muy bien qué usuarios tienen permiso para acceder a distintas partes del árbol, a distintas ramas. Los usuarios tienen permisos para hacer cambios, para hacer modificaciones en pequeños, por decirlo de alguna manera, en ciertas ramas del árbol, pero no en toda el árbol. Eso es muy interesante, porque implica que el sistema además es muy seguro. No todos los usuarios pueden modificar el sistema. Por ejemplo, en el laboratorio, son un grupo pequeño de personas, podemos hacer modificaciones en el sistema. Esto es agregar o eliminar usuarios, instalar programas, modificar incluso la estructura del árbol de los discos extraíbles. Pero la mayoría de los estudiantes, sobre todo las personas que están en proceso de aprender a utilizar el sistema, no tienen permisos para hacer modificaciones en el sistema en lo global. Entonces así evitamos que por error puedan eliminar algo que sea importante o puedan hacer una modificación de configuración. Esa es una de las ventajas del árbol. Como les decía, con la instrucción TWD, yo le puedo preguntar dónde estoy en un instante. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si me quiero mover de carpeta? Recuerden que no hay interfaz gráfica, no vamos a hacerlo de clic en carpetas como lo hemos hecho en el explorador de la vida. Para movernos entre carpetas tenemos que utilizar una operación en la línea de comando. Tenemos que escribir una instrucción para movernos
Directo. Y esa instrucción, ese programa es cd de Change Directory. Y le tenemos que decir luego, como argumento, a qué posición nos queremos ir. Voy a volver a sí. No, antes de empezar a jugar de mostrar ese ejemplo de CD, una idea primero sobre los paths, las trayectorias. Vamos a poder decirle a CD, al programa, a qué posición nos queremos mover de manera absoluta o de manera relativa. La diferencia entre lo absoluto o lo relativo es si considera o no en la ruta la raíz. Si considera la raíz, vamos a movernos a una carpeta y tenemos que dar la dirección completa de esa carpeta a partir de la raíz. Mientras que si lo hacemos de manera relativa, es relativo a nuestra posición. ¿Ya? Veamos un ejemplo de cómo funciona eso ahora en la terminal. Entonces, Vemos la terminal. gracias. En la terminal, cuando yo pregunté dónde estaba, estoy en Juan Camilo, y eventualmente puedo mover una carpeta. Les voy a mostrar qué carpeta tengo, no puede ser nada. Pero por ejemplo quisiera entrar a mi carpeta de descargas. Es una de las carpetas disponibles. Entonces, con el path absoluto, yo comenzaría a escribir la ruta de la carpeta de descargas desde la raíz. Entonces, en la raíz hay una carpeta que se llama home. Dentro de la carpeta home hay una carpeta que se llama Camilo. Y dentro de la carpeta Camilo hay una carpeta que se llama descargas. Entonces, estoy teniendo el programa que me lleve a esa dirección. Y si pregunto dónde estoy en esa dirección. Lo voy a ver. Ahora, a ese mismo movimiento, pero de manera relativa. Porque si estoy, nuevamente, voy a intentar que no pero, ¿dónde estoy? Estoy en mi carpeta, Camilo, y me quiero mover a la carpeta de descargas. Ahora el cambio lo está haciendo de manera relativa, porque esto implica que en esta posición hay una carpeta que se llama descargas y puedo acceder. Si lo ejecuto, me lleva a la carpeta madre. Entonces, las trayectorias, las rutas de las carpetas, lo que encontrarán también en los textos como path, lo podemos escribir de manera absoluta, si lo hacemos desde la raíz, o de manera relativa, si lo hacemos de manera relativa a la posición en que nos encontramos. Y siempre para revisar, antes de la pregunta, siempre para revisar el contenido de la carpeta, podemos utilizar el comando ls, ¿ya? Que es corto para list. Si ejecutamos ls, nos va a mostrar el contenido de la carpeta. En este caso, la carpeta está vacía. Por eso no resulta. Ahora sí, creo que hay una pregunta. Si nos quisiéramos mover fuera de la carpeta, porque acabas de explicar cómo acceder a una carpeta estando en una posición, pero si ahora queremos salirnos de donde está, a un nivel, digamos, más arriba. Claro. ¿Qué pasa si queremos salir de la carpeta? Si estamos en la carpeta de descargas y quisiéramos volver a la carpeta que se llama Camilo. Nuevamente lo podemos hacer de una manera absoluta o relativa. De manera absoluta, yo escribiría, quiero ir a una carpeta que está en la ruta raíz, home, camino. ¿Ya? Y en fin, un paso para atrás. Ahora, lo podemos hacer de manera relativa. ¿Cómo lo hago de manera relativa? Para eso se utiliza un comodín o un símbolo que implica un paso atrás. Y ese es el doble punto, el punto. ¿Ya? Entonces, si hago espacio, punto, esa instrucción es llevar un paso más atrás. Y así vuelvo a
la carpeta en la que estaba. ¿Resuelve eso la pregunta? Sí, Sí. creo que quedó claro. Entonces, tomémonos un momento para que ejecuten el comando ls, vean qué carpetas están disponibles, entren a las carpetas y retrocedan al paso inicial. Ya, ¿entendieron? Vayan a sacar una carpeta y revisen el contenido. Claro, el problema es que los computadores que están usando Camilo a lo mejor no tienen muchas cosas dentro. Pero, por ejemplo, si quisiéramos crear una carpeta del curso, ¿cómo lo haríamos? Súper. Para- Pero no tienen nada. ¿Perdón, Camilo? No, pero la compu del usuario está vacía. No sé si está vacía. ¿Está ¿No? vacía? Sí, está vacía. Sí, tienen carpetas. Queremos carpetas. Tienen carpetas. Tienen carpetas en la home. Descarga, música, público, videos, documentos, imágenes. Para crear una carpeta dentro de... Claro, parece que están vacías, pero tiene una cierta estructura de creación. Pues sí. Aplicando los conocimientos de todo. Si vamos a crear ahora, Gracias. Las rutas las utilizamos en este caso para movernos entre las carpetas, pero también utilizaremos las rutas para llegar a los archivos. Por ejemplo, ¿cuál es la ruta del archivo 1.txt? La ruta absoluta es raíz o cdp 1.txt. Esa es la dirección, ese es el lugar donde vive ese archivo. Y así el árbol se estructura de manera relativa. La manera relativa es dependiendo de dónde estoy parado, en qué carpeta, en qué directorio estoy posicionado, y la manera absoluta a partir de la raíz. Eso lo estamos revisando. Y para revisar qué archivos están disponibles en una carpeta o qué carpeta están dentro de la carpeta, utilizamos el comando ls, como hace un momento. Y aquí hay otros comodines que podemos utilizar para construir rutas absolutas y relativas. Un punto significa aquí, dos puntos, punto significa atrás, como lo vimos hace un momento, pero eventualmente cuando exploramos más carpetas o cambiamos de rutas que son, por ejemplo, si estábamos en mi carpeta de home y en un salto nos vamos a la carpeta media o a la carpeta local de user, podemos volver al último directorio utilizando un guión. ¿Ya? Mientras que punto significa una posición atrás, guión significa la última posición en la que estuvo. Y el remolillo es el símbolo para la home del usuario. Si yo quiero directamente ir a la home, puedo utilizar cd espacio el remolillo o también cd sin ninguna opción. Por defecto, ejecutar el programa directamente me lleva a mi home. Por defecto. Ahora sí, estos son comandos de manipulación básica de archivos. Como creamos algunos archivos, copiamos, movemos archivos. El comando touch lo que hace es crear archivos vacíos. Mientras que el comando cp, que es corto para copiar, nos permite mover el contenido de un archivo a otro. Voy a mostrarles algunos ejemplos de archivo. ¿Y pueden ver entonces mi terminal? Sí.
descargas, aprovechando que está vacía, y voy a crear un archivo. Camilo, ¿Sí? que recién pusiste el comando en mayúscula y parece que no da lo mismo ponerlo en mayúscula o en minúscula. Ah, eso es un muy buen punto. Los comandos, cuando se ejecutan los comandos, lo que hace el sistema operativo es buscar entre los archivos de ejecución un archivo que tenga ese nombre. Y esa búsqueda es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, podemos estudiar este error. Yo ejecuté N mayúscula, S mayúscula, y el error que aparece es que no se encontró la orden. Buscó entre los programas disponibles y no encontró el programa LS con N mayúscula, S mayúscula. Pero si lo ejecuto con N minúscula, S minúscula, sí funciona, que en este caso la carpeta está vacía, porque sí existe el archivo el ejecutable N minúscula, S minúscula. ¿Ya? Entonces la mayúscula, la minúscula sí importa. Este tipo de error es muy interesante también porque no solo ocurre con las mayúsculas y las minúsculas. Si trato de ejecutar un programa que no está instalado, es el tipo de error que aparecerá porque no va a encontrar el programa. Entonces, si yo quiero ejecutar programa pensando que el programa está instalado en el sistema y lo ejecuto, me dice que no se encuentra la orden. ¿Aclaras el punto de mayúsculas, minúsculas y el error? Sí. Ahora sí, vamos entonces a ejecutar el comando touch. Como decía el comando touch, lo que hace es crear un archivo vacío. Y si lo ejecuté, está el nombre del programa, está el argumento, que es el nombre del archivo nuevo, y si ahora listo lo que está en la carpeta, voy a encontrar ese archivo vacío. Puedo modificar si es un archivo de texto. Ya estoy entre este bosque, así que lo voy a aclarar. En los sistemas basados en Linux, la extensión de los archivos no importa. No como ocurre en Windows. Por ejemplo, en Windows si tenemos un archivo .doc, que es un archivo de Word, si le cambiamos el nombre y le ponemos .mp3, eventualmente el reproductor de multimedia intentará analizar, reproducir el contenido del archivo doc pensando que es un archivo mp3. Pero eso no ocurre en Linux. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de archivo es algo que está escrito en el encabezado del archivo? Es información a la que eventualmente podemos consultar, pero todos los archivos, todo tiene escrito qué es. El comando file nos permite consultar qué tipo de archivo es algo. Tenemos un .txt. En este caso nos dice que es un archivo vacío. Si yo modifico el contenido del archivo utilizando nano, por ejemplo, que es el equivalente del bloc de notas en la terminal, cuando ejecute, se abrirá una ventana y puedo modificar el contenido. Lo voy a guardar con control O. En nano, la barra inferior nos muestra las opciones y para guardar control O. Control O, me pregunta si lo quiero guardar, le doy a enter, lo guardo, y para salir es control X, se fijan abajo de la pantalla, control O para guardar, control X para salir, y si le pregunto por el tipo de archivo, nuevamente, me dirá que es un archivo de texto ASCII, que es técnicamente lo que es todos los archivos de texto plano. ¿Ya? Texto plano, por ejemplo, los archivos
FASTA, los archivos FASTQ que utilizaremos para los análisis, los archivos BIMAN, corresponden a archivos de texto plano, que son los favoritos para el uso de informática. Los archivos PDB de la proteína RAW también son archivos de texto plano. Editas el archivo. Entonces tenemos un contenido archivo, de texto, y quisiéramos ahora copiar ese archivo. De pronto vamos a modificar el archivo, pero tenemos un respaldo, quedando con una copia. Y para eso el comando es cp, de copiar. Y este programa requiere los argumentos, que es lo que se quiere copiar y dónde se quiere copiar. En este caso, le diré, por ejemplo, que quiero copiar un archivo a un archivo con nombre 2. O podemos ponerle, por ejemplo, respaldo. Entonces, copiará, si lo encuentra, un archivo que tiene el nombre archivo.txt en un archivo que en este caso es nuevo, porque no existe, que se llame archivo respaldo.txt. Esto me permite también llegar a un punto que es muy importante, y es que para la comodidad del trabajo de la línea de comando no es recomendable utilizar espacios en los nombres de los archivos. ¿Ya? Si se fijan, todo el nombre del archivo es una cadena de caracteres que no tiene ningún espacio, porque en la terminal los espacios implican que ha terminado un argumento y comienza el siguiente. Entonces, si quiero utilizar un espacio, o de pronto se conecta un disco que tiene un espacio en el nombre del archivo, aparece con un backslash. Así. De esa manera el sistema sabe que lo que viene a continuación no es una columna nueva, sino que es el carácter espacio. Pero para evitarnos eso, evitamos los espacios utilizando ya sea guiones altos o guiones bajos. Una nota sobre nombres de archivos. El único carácter que está prohibido en los nombres de los archivos es el slash. No podría llamarse archivo respaldo, porque el slash se utiliza en el sistema de las rutas para diferenciar dónde termina el nombre de una carpeta y dónde comienza la siguiente. Entonces ahí sería confuso. Archivo es una carpeta, archivo es archivo. Entonces no nos complicamos y utilizamos un guión alto, un guión bajo. Volviendo a la esencia de la idea de copiar, vamos a copiar la información de archivo.txt en archivo respaldo.txt. Si el archivo respaldo.txt no existe, lo creará y volcará la información de archivo.txt en ese archivo nuevo. Si ese archivo existe, eventualmente lo puede sobreescribir. Por eso es importante siempre estar listando, revisando los nombres de los archivos que hemos utilizado para evitar sobreescribir los archivos y eventualmente perder información. Camilo, si no pongo ninguna instrucción, el archivo respaldo.txt queda en el mismo directorio, ¿cierto? Si entendí bien la pregunta, ¿es que archivo yo respaldo queda en el mismo directorio? Claro, sí. Claro, sí. Pero pudiera copiarlo a otro directorio dándole las instrucciones, ¿cierto? Claro, porque en realidad lo que estamos haciendo, como lo hacíamos con el movimiento de cambiar de carpeta, lo que estamos ahí es dando una ruta. Entonces esa ruta puede ser relativa, puede ser absoluta, y yo eventualmente puedo copiar el archivo en otra carpeta si le doy la ruta a esa carpeta. Por ejemplo, hagamos ese ejercicio. Antes voy a mostrar que tengo entonces el archivo original y el respaldo en la carpeta. Camilo, y si quisiéramos ver algo más de detalles de esos archivos, por ejemplo, el tamaño, cuánto pesa cada uno de esos archivos. Voy para allá, vamos a hablar de las opciones de eso. Pero quisiera abordar la pregunta que me hicieron hace un momento. Si yo ahora, en este ejercicio de la copia,
Por ejemplo, pusiera punto, slash. ¿Qué instrucción estamos dando? Estamos dando copiar el contenido de archivo.txt a la carpeta que está un paso atrás. Y en ese paso atrás escriba un archivo nuevo o sobreescriba archivo respaldo.txt. Puedo utilizar estos comodines de los paths relativos o eventualmente puedo escribir un par absoluto y mandar esa copia a otra carpeta. ¿Ya? Y esto debería funcionar. De hecho, si voy un paso atrás y listo, ahí tenemos el respaldo ahora en la carpeta home, no en la carpeta de buscar. Camilo, si hay un fichero que se llama igual, lo reemplazas sin preguntar, ¿cierto? Si existe, lo sobreescribes. ¿Sí? No preguntas si quieres reescribir. ¿Estás seguro que quieres? ¿Estás seguro que? Eso no. Intentemos el sistema. Voy a modificar el archivo. Y lo voy a copiar nuevamente. Miremos que hay en el archivo respaldo nuevo. Acá nuestro original. Voy a copiar. Y voy a mirar que hay un respaldo. Y lo hago retiro. Si uno como usuario es una palabra susceptible, pero eventualmente si uno sabe que comete muchas veces este error, eventualmente uno puede escribir en la configuración del sistema que a uno le pregunta. Eso eventualmente se puede hacer. Se puede Con windomizar. respecto la operación de copiar sobreescribe los archivos que existen. Ya, perfecto. Súper, quedó claro. Ahora, como preguntaba Andrés hace un momento, ¿qué pasa si además de listar la información, qué archivos, qué carpetas existen, quisiéramos ver características de los archivos? Eso nos lleva a concepto de opciones para los programas en la línea de comando. LS, el programa que lista la información, por defecto nos muestra solo el nombre de los archivos, pero eventualmente podemos pedirle que nos muestre más información. Y para eso le tenemos que dar esa opción. ¿Ya? Decirle, necesito, por ejemplo, que nos muestre todos los archivos como si fuese una lista con los detalles. Para eso es la opción L. Y noten que la opción es antecedida por un guión. ¿Ya? Así, el sistema sabe que lo que estoy intentando ejecutar es un programa con sus opciones. Las opciones pueden generalmente estar con un guión, una letra, o creo que o eventualmente vamos a hacer que eso no pase. Puede ser un guión y una letra, o eventualmente doble guión y una palabra. Eso es lo recomendado, pero no es necesariamente regla. Eso es algo que se programa, que se escribe en los programas. ¿Ya? Y es el consenso, es la manera habitual de hacerlo, pero no es una obligación. Entonces, quizás entran en la informática no es que las documentaciones y las opciones no se combinan de todo estas opciones. Pero en el caso de Mesa, si le pido que liste, nos va a mostrar ahora no solamente el nombre de los archivos, que es la última columna, sino también información sobre los archivos. Por ejemplo, la fecha y la hora en que se crearon, de quién es el archivo y su grupo. Es un concepto que se utiliza en los servidores donde coinciden múltiples usuarios, que los usuarios, cada usuario es dueño de esos archivos, y además, eventualmente ese usuario, si pertenece a un grupo, puede permitirle a un grupo de personas, usuarios,
poder revisar y modificar esos archivos. Y eso es la gestión de permisos el comando para eso y uno puede permitirlo o no al grupo o incluso al resto del mundo, al resto de los usuarios del servidor, poder leer, escribir o ejecutar el archivo. ¿Ya? De hecho, esa información es una primera columna. ¿Ya? Hay otras columnas con caracteres que no es el caso de revisar, como el dueño, el grupo, la fecha, la hora en que se creó el archivo y el nombre del archivo. Y estos primeros caracteres nos muestran qué permisos tiene el usuario, el grupo y el resto del mundo sobre estos archivos. Por ejemplo, y está de 3 en 3, el primero es especial. Ya les explicaré qué es el primero, pero los siguientes 3 nos muestran ejecución, de read, escritura, write, por eso la W, y eventualmente la ejecución que aparece con una letra X. Como los archivos de ejecución se le otorgan a los programas para que se ejecuten. Por ejemplo, llevémoslo a mundo de Windows, el programa Word tiene permiso de ejecución, por eso cuando ustedes hacen doble clic se abre el programa. Eventualmente uno podría quitar ese permiso de ejecución y cuando se hace doble clic, eventualmente el sistema dirá usted no tiene permiso para ejecutar el programa. Eso es el equivalente. Acá nosotros tenemos permiso para leer, para escribir el archivo de respaldo.txt, pero no para ejecutarlo, porque en efecto no es un programa que requiere ejecución. Esos mismos permisos tiene mi grupo, en este caso todos los usuarios por defecto pertenecen a un grupo donde están solos, por eso el usuario Camilo pertenece al grupo Camilo. Y pueden ver acá los permisos del resto del mundo. El resto del mundo, el resto de las personas que se conectan al servidor, eventualmente solo tienen permiso para leer el archivo, pero no para escribirlo. ¿Ya? Ahora, si están pensando en guardar secretos en los archivos, para eso hay que modificar los permisos y quitarle, por ejemplo, tanto al grupo como al resto del mundo la opción de leer y escribir de cierta manera. ¿Ya? Ahora no abordaremos permisos más que contarles que se pueden realizar con el SL, ya que es un paso más avanzado, no empezaríamos a descubrir. Lo que queda pendiente es qué es ese primer carácter. El primer carácter, cuando es un guión, es porque es un archivo. Y eventualmente el carácter especial es para hablar de las carpetas. Voy a crear una carpeta y para eso utilizaré el comando mkdir de make director. Y por ejemplo, ya que estamos utilizando archivos, entonces voy a crear una carpeta que se llama directorio 1 y si le ponemos el slash al final o no, depende del usuario, entenderá siempre que es una carpeta nueva. Ya tendría que estamos en algo a lo que uno se acostumbra, pero no se obliga. Crearé una carpeta, podemos ver con el simple que la carpeta aparece la carpeta, en este sistema las carpetas están destacadas en azul, y si hago LSL, si se fijan ahora, la carpeta tiene un carácter D en la primera posición, porque así indica que este archivo es un directorio. Y que al final, para el sistema operativo, todo en realidad es un archivo, incluso una carpeta. Ahora, sí, perdón, esta columna también es importante, es interesante que aparece el tamaño, aparece el tamaño de los archivos. La carpeta por defecto, esto está en bytes, lo vamos a pedir en información para humanos, que sea human readable, por la opción H. Y si se fijan ahora está en kilobytes. No hay mucha diferencia entre esa opción y la otra cuando los archivos son pequeños, pero cuando, por ejemplo, las lecturas pesan gigabytes de información, aparece un número que es como 19.957.000. Uno quisiera que dijera 19 gigas, ¿no? Para eso uno utiliza la opción H.
Así como creamos carpetas, también podemos eliminar las carpetas con la opción link. Si quisiera borrar directorio 1, lo borro con la opción link. Ya. Si genera un error, si yo quisiera, supongamos que creo una carpeta nueva, me muevo a esa carpeta nueva, creo un archivo, creo el archivo, voy un paso atrás y trato de eliminar la carpeta. Y no son errores. Por defecto, de que estábamos hablando de cómo funcionan por defecto los programas, el comando para borrar carpetas no borra una carpeta si no está vacía. Porque le estamos poniendo la operación de borrar una carpeta. Y si la carpeta tiene más carpetas dentro o archivos dentro de la identidad, yo no puedo, yo fallo al borrar esta carpeta porque ustedes están viendo que borro una carpeta y si borro esta carpeta la información va a quedar flotando fuera de la red. Entonces, para poder borrar la carpeta y su contenido, puedo utilizar la opción recursiva del comando rmdir. ¿Y qué significa lo recursivo? Lo recursivo es que hará la operación de borrar para la carpeta y todo lo que esté dentro de la carpeta. Eso es lo recursivo. Sí. ¿Sí? Quería saber cuál es la diferencia entre usar el slash y... El comando para borrar, en general, este comando borra archivos y directorios. Con opción recursiva puedo borrar un directorio y todo su contenido. ¿Entiendes? Y borrar carpeta y su contenido. Ojo, que no hay papelera de reciclaje. Porque yo he borrado y lo hemos perdido. No podemos arrepentir ahora de haber borrado esta carpeta. Eso es probablemente a nivel de usuario el problema que no voy a tener, que es borrar información de la comunidad. Es interesante que uno no puede borrar información de otros usuarios o del sistema, salvo que uno tenga los permisos para eso. Lo que pasa es que creo que el primero lo hizo. Ha sido mucha información. A ver, no sé cómo está. No, está bien, pero espérate que hay una pregunta. ¿Sí? Primero hizo cuando creó el directorio, lo hizo sin slash, pero luego, o sea, sin slash sale, pero cuando lo hace con el slash sale. Entonces el slash es Opcional, sí, lo digo. ¿Cómo? Es opcional. Es opcional. Lo era preguntando por el slash, que lo había dicho que era opcional, digamos, que era casi un... Sí. No sé si maña es universal. Claro. Pero no es obligatorio. No es obligatorio utilizar el slash cuando uno borra o crea carpetas. Perfecto. Voy a seguir revisando la del sitio. Creamos archivos vacíos con touch, copiamos archivos, vamos a mover archivos y vamos a borrar archivos que vimos en la terminal. Podemos mover archivos, que es distinto de copiar. Si lo pensamos en cómo funciona con Windows, copiar es como copiar, pero mover sería el equivalente a cortar. Esto es tomar un archivo de una posición y llevarlo a otra posición, o eventualmente es cambiarle el nombre. Vemos los archivos que tenemos en la carpeta. Voy a mover el archivo .txt y voy a utilizar mover como su nombre lo sugiere, que es en efecto mover. Y por ejemplo, lo voy a mover
a la carpeta de documentos que está más atrás. Entonces, mueva, desde donde estoy en esta posición, hay un archivo que se llama archivo.txt y necesito que lo lleve un paso por atrás y dentro de una carpeta que se llama documentos. ¿Es clara esa instrucción? ¿No todavía tienen un poco de ruido? ¿O aclarar? ¿Queda clara la instrucción? Sí. Está claro también. Entonces, si ejecuto, el archivo ya no estará en esta carpeta, pero si voy un paso atrás y entro en la carpeta de documentos, encontramos nuestro archivo.txt. Entonces, lo que hicimos fue, desde una carpeta, pedirle que moviera a otra carpeta, o desde un directorio, pedirle que moviera a otro directorio. Ahora, seguimos en el directorio de documentos y podemos utilizar el mismo comando, pero ahora, en vez de mover a otra posición, lo vamos a mover a un archivo con otro nombre. ¿Ya? Un archivo. Y ahora ya no quiero que se llame archivo, no sé si que se llama file. Entonces, lo que hará será llevar el contenido de archivo.txt a file.txt. ¿Lo listo? Fíjense que no se copió, no hay dos archivos, es el mismo archivo con otro nombre. Para eso también utilizamos el comando move, para, mover desde una posición del árbol un archivo a otra posición o para cambiar el nombre. Y finalmente, de esta lista de operaciones básicas de archivos, utilizaremos el comando rm de remove para eliminar archivos. Por ejemplo, si yo utilicé el archivo file.txt que lo quiero eliminar, no lo necesito, hago remove file.txt y lo borro. Nuevamente, no nos pregunta si estamos seguros que si lo debemos borrar, pero para esta última opción, si lo recuerdo bien, voy a modificar el contenido con nada. Y si hago remove, creo que es la opción I, me pregunta si estoy seguro, si quiero borrar o no quiero borrar el archivo. Me puedo repetir, digo que no, pero es la no lo borro. Pero le puedo decir que sí. Y lo borro. Entonces, lo que se puede hacer en el sistema es que la opción I siempre se ejecute por defecto. Y siempre me pregunta si quiero eliminar el archivo. Volver a ver el vídeo. Ahora seguir revisando. Comandos que utilizaremos probablemente en la sesión de mañana, los primeros, que es cómo obtenemos, cómo descargamos datos desde la web. Para eso utilizamos el comando wget, de webget, de obtener desde la web. Y si está disponible, actualmente utilizamos la URL para descargarla. Entonces, por ejemplo, si queremos descargar lecturas, si queremos descargar información de una página donde está disponible, utilizamos la dirección y el comando wget para hacer esa descarga. Es el equivalente a entrar al navegador, explorar la página, buscar el archivo, descargar el archivo, moverlo luego a la carpeta, pero en un solo paso. Entonces existe un comando para traer cosas desde la web. Y un comando muy importante es el comando man de manual. Si tenemos dudas con las opciones de un programa, qué hace un programa, cómo se ejecuta un programa, podemos consultar man. Y man es un programa que guarda los manuales de los programas.
Es recomendado que los programas tengan su manual indexado en el sistema, pero no es obligación. Entonces, hay programas que no tienen su manual. Por ejemplo, la terminal, si le pregunto por el manual DNS, que es el comando para listar archivos y carpetas, pueden encontrar todas las opciones disponibles para este programa y se fijan en opciones de una letra, guión una letra o doble guión una palabra. Entonces, todas las opciones están disponibles en el manual. Su manual. Voy a encontrar una explicación de qué es lo que hace el programa y las distintas opciones en la terminal. ¿Cómo es para volver? ¿Cómo es para volver? Algo que es muy interesante de Linux y lo utilizamos mucho en mi informática es la opción de conectarse a un servidor remoto. Como les decía, de pronto, por ejemplo, ¿cuánta RAM, memoria RAM, tiene un computador personal comúnmente? Hoy en día lo más probable es encontrarlo de 8 GB o 16 GB, eventualmente 32, se me invierte un poco en construir una máquina. Pero los análisis que se hacen en bioinformática, sobre todo en genómica, particularmente también en metagenómica, de pronto requieren máquinas que necesitan cientos de gigabytes o eventualmente hasta un tera de RAM. Entonces es difícil que uno consiga esa capacidad de cómputo de manera personal y tenga que acceder a servidores que sí tienen esa capacidad y para eso hay que conectarse de manera remota. La conexión remota generalmente se lleva a cabo con el comando SSH. El comando SSH asegura no solo la conexión remota, sino que además esta conexión remota asegura la información entre los servidores es encriptada y resuelta solo entre lo local y remoto, y eventualmente nadie se puede colgar del internet para tratar de recuperar esa información que se está recibiendo. Esa es la lógica de SSH. Para SSH lo que necesitamos es un usuario y una manera de identificar una máquina en internet. Por ejemplo, los servidores del laboratorio, nosotros nos conectamos a los servidores a través de la dirección IP de los servidores. Entonces yo le digo, en este caso, que interpretemos el comando SSH, voy a establecer una conexión remota, yo soy el usuario Camilo, eso significa el arroba, en la máquina de dirección IP 172.16.138.98, y finalmente utilizamos la opción XC, que es una opción, estas son dos opciones que se condensan en una comunión para poder levantar la interfaz gráfica. Por defecto, solo se mantiene una línea de comandos, pero si el servidor lo permite, eventualmente se puede levantar la interfaz gráfica. ¿Ya? Lo revisaremos sí o sí la decisión de mañana de saber cómo se levanta la interfaz gráfica. Y ya acercándonos distintas opciones para trabajar con línea de comando, profesor remota. ¿Sí? Hay una consulta. ¿Cuál es la función del guión XC? Ya, ¿se puede por favor volver a explicar cuál es la función del guión XC? Ya. De hecho, si me dan un segundo, les puedo mostrar cómo se
¿Pueden ver Markstern ahora en otra terminal? Sí. Sí, súper. Voy a usar esta terminal ahora porque no es tan bonita como la que estamos viendo en este momento, pero esta sí nos permite levantar interfaz gráfica. Voy a establecer una conexión remota con uno de los servidores del laboratorio. Entonces, SSH, Camilo, ese es mi usuario, en la máquina de la oficina 172.16.138.17, que es la IP de ese servidor. E incluiré la función XC. Ejecuto. Normalmente me pide la contraseña, pero yo estoy registrado en la máquina, entonces no me olvido, pero normalmente diría password y yo no tendría que escribir la password. Y si fijan, ahora estoy conectado en nada, que es uno de nuestros servidores, y voy a ejecutar Exavis, que es un programa que utilizamos como ejemplo para interfaz gráfica. Y creo que ahora tengo que compartir con la pantalla. ¿Pueden ver un par de ojos en la pantalla? Sí. Este es el ejercicio que estamos haciendo. Fíjense que la terminal, luego de la primera ejecución de Exavis, se quedó tomada. Está computando, está resolviendo. ¿Qué está resolviendo? En este caso, el programa lo que hace es calcular, según la posición del cursor, dónde tienen que estar los ojos, dónde tienen que apuntar los ojos de la terminal. Ahora, ¿quién está resolviendo este problema? Lo está resolviendo el servidor remoto. La interfaz gráfica se ha levantado desde el servidor remoto y está resolviendo lo que está resolviendo. Si yo no hubiese incluido la sección XC para poder levantar la interfaz gráfica, eventualmente puede aparecer un error y es que no se puede levantar la interfaz gráfica. Porque el comando XC activa el protocolo para poder levantar la interfaz gráfica. Por supuesto, no tiene mucho sentido que informática modernos, pero eventualmente eso nos permite levantar, lo veremos mañana, programas como Banda para hacer análisis. Este es un programa donde vamos a ver los datos de RAM que salen del ensamblaje, pero fíjense que Banda está corriendo en ABA. Lo que está pasando con el programa, la búsqueda de los archivos, esto está ocurriendo en el servidor remoto. Y eso, para eso necesitamos la interfaz gráfica. ¿Resuelve eso la pregunta? Sí, de todas maneras, mañana vas a volver a mostrarlo con un ejemplo concreto, así que ahí va a quedar más claro todo. Súper. Conexión remota. Y hay distintas alternativas, como ya me vieron utilizando MoExtern, que nos gusta mucho para poder hacer la conexión remota. Eventualmente MoExtern emula una terminal, que se puede modificar el sistema Windows con MoExtern. Webinar, no alcancé a corroborar si sigue en línea, pero era un muy buen servidor online gratuito donde uno podía practicar, tenía acceso a una pequeña máquina donde uno puede practicar la línea de comando. Pero hoy en día también, para quienes sean usuarios de Windows y no quieran lidiar con el dual boot, es decir, que hay dos sistemas operativos en una misma máquina, el subsistema de Ubuntu para Windows funciona muy bien y permite tener la experiencia completa de utilizar Ubuntu en Windows y poder hacer análisis y todo ese tipo de cosas. Su sistema que se lo pongo para Windows de otro problema funciona bastante bien, incluso con las aplicaciones. Y algo que vamos a utilizar mañana, y lo podemos incluir en esas primeras instrucciones, es que utilizaremos repositorios de programas para simplificarnos un poco la instalación del programa. Verán que para el análisis de un termo bacteriano, por lo bajo vamos a utilizar 6 programas, 7 programas. Y antes, cuando comenzamos quizás a hacer el análisis, había que lidiar con la instalación de cada uno de los programas por separado, de sus dependencias,
los programas que dependen. Entonces, de pronto la es muy complejo, pero iniciativas como Conda y Anaconda, que permiten, por un lado, en el caso de Conda, funcionar como un administrador de ambiente, que permite construir pequeños ambientes dentro del computador, para que los programas convivan con sus dependencias en espacios controlados. Y Anaconda, que es un repositorio de programas, utilizado para Python para Eva, donde uno puede, con una sola línea, pedirle a Anaconda que consulte el repositorio, descargue el programa, sus dependencias y lo instale dentro de un ambiente. Lo que lo hace muy conveniente para el trabajo en términos de comando, de una actividad con errores de compilación. Eso lo vamos a ver mañana, vamos a ver cómo instalamos los programas a partir de Conda y Anaconda. Nos tomará un momento tener todos los programas disponibles para el análisis. Y lo vamos a poder hacer en las máquinas presentadas. Aquí un esquema de cómo funciona Conda. Cada programa, a ver, ¿cómo decirlo? Esto es, si imaginamos nuestra máquina y procedemos a hacer pequeños ambientes dentro de la máquina. Por ejemplo, hay un programa, el programa 1, que necesita una instalación de la versión 3 de Python. Solo funciona si utiliza esa versión. Pero también necesita utilizar programas que utilizan la versión 2.7. Es difícil que en una máquina convivan dos programas en distintas versiones sin que eventualmente choquen. Entonces lo que hace Conda como administrador de ambientes es separar en un ambiente Python 2.7, que son los programas que dependen de Python 2.7, del programa 1, que es ejecutado con Python 3, que se vive en otro ambiente, y además hay un ambiente root, un ambiente base, que tiene por defecto todos los programas. ¿Ya? Pero eso lo haremos en la sesión de mañana. Vamos a crear ambientes, vamos a instalar los ambientes para los programas y vamos a seguir desarrollando bioinformática a partir de la línea de comandos. Hasta donde yo entendía, tenía hasta las 7, ¿no? Bueno, así no lo tiene. Sí, 7 horas chilenas. Sí, Camilo, estamos bien. Además que ha sido un día largo, intenso, así que creo que está bien. A menos que haya más consultas, digamos, algún comentario. Pensemos en un minuto para consulta. Perfecto. No sé si quedó claro. Nos gustaría también quizás tener un poquito de feedback. Como no sabían, nos dijeron que no tenían mucha experiencia previa, partimos realmente de cero, ¿verdad? Porque esto es como aprender a hacer clic en el mouse a ese nivel, pero claro, en la línea de comandos, que no es trivial, digamos, no todos lo saben y hay que partir por eso. Entonces la idea es que ahora, ya que sabemos mover archivos, sabemos crear archivos, sabemos dar instrucciones al computador solo con frases, mañana entonces con Camilo vamos a, en cada uno de sus computadores, crear un ambiente de trabajo y vamos a usar estas herramientas de Conda y Anaconda para con una frase pedirle que descargue todos los programas que necesitamos, que ya están en este repositorio. Entonces automáticamente el computador va a instalar los programas y vamos a empezar a trabajar ya con programas para digamos, análisis genómicos, como por ejemplo estos que hacen el análisis de calidad, el filtrado, ensambladores, etc. ¿Ya? Así que mañana vamos a tratar de ya ir derechamente a lo que es genómica. Hoy era un poco como aprender a comunicarnos con el computador. ¿Ya? Así que no sé si entonces no hay más consultas ni comentarios. Le damos las gracias a Camilo entonces. Una entonces nos vemos mañana, Camilo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Para que lo vea Camilo, lo veo ustedes. ¿Cómo está hablando y que no? A una pantalla negra. Una pantalla negra. ¿Estamos? Ya, hoy sí fue un día más productivo, digamos.
Sí, al menos. Así que ya mañana entramos ya en tierra derecha. Así que